Buenos días a todos. Hoy nos acompaña en las sesiones el doctor Ramón Marquet, es nuestro residente de R4 aquí en el Hospital Trueta de Girona, y hoy nos va a hablar sobre el defecto osteocondral en la rodilla. Sin más dilación, cuando quiera, doctor Marquet. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar del defecto osteocondral específicamente en la rodilla. Exactamente, es un defecto osteocondral, es muy sencillo. Básicamente es cuando observamos en el hueso una ausencia de cartílago y de hueso subcondral. En otras palabras, un boquete dentro del hueso. Podría tener múltiples causas, desde una separación del fragmento óseo, ya que sea por impacto directo traumático o por una fractura inestable en una osteocondritis dissecans. Otra causa es la impactación del propio hueso y la última, un colapso subcondral, ya sea por fractura de insuficiencia, necrosis avascular o un colapso de un quiste subcondral. Aquí vemos una imagen donde podemos observar esta ausencia de hueso subcondral y de cartílago. Y lo que tenemos que tener claro es que es el estadio final de múltiples patologías. Es decir, ante esta imagen puede haber varias realidades del paciente. Y nosotros como radiólogos tenemos que intentar al menos guiar al clínico y aconsejarle, o al menos guiarle en plan, qué patología podría ser la que ha producido esto, ya que puede cambiar en el tratamiento y en el manejo clínico. Para distinguirlo, nos fijaremos en los antecedentes personales del paciente, la etiología, la clínica, la demografía y, sobre todo, los hallazgos radiológicos típicos. Estas son las 5 patologías que vamos a hablar hoy. El trauma agudo, la fractura por insuficiencia, necrosis vascular, osteocondritis dissecans y osteoartritis. Comentaremos un poco de cada patología al principio, luego los hallazgos radiológicos de cada una y acabaremos con unas imágenes de resonancia magnética para poner simplemente algún ejemplo. Empezaremos por la más, yo creo que por la más sencilla, el trauma agudo. Es muy fácil de entender, o sea, es simplemente el paciente tiene un trauma, aparece la fractura o microfracturas trabeculares con edema y el defecto se produce por el propio trauma. La demografía son pacientes físicamente activos, es lo más típico, y la clínica muy obvia también, tras un trauma agudo, el paciente tiene con dolor y a veces derrame que puede ser producido por hemartrosis o lipohemartrosis. Y los hallazgos típicos es la línea de fractura, el edema y la lesión de tejidos blandos. Como ya hemos dicho, hemos empezado por un caso sencillo, ya que todo es bastante lógico. Pero bueno, radiológicamente, la línea de fractura es lo más típico y lo más útil que nos va a servir para diagnosticar esto en el cuadro agudo, y lo que vemos es una imagen lineal hipointensa, que veremos mucho mejor en el T1, aunque en el T2 se puede intuir cuando esta lesión está rodeada por edema. Siempre que haya un poco de impactación puede dificultar su visualización, pero bueno, en la mayoría de casos no suele haber ningún problema en ver esta línea de fractura. Y a modo de léxico, diferenciar con la fractura osteocondral, que es cuando esto llega a afectar cartílago hasta cortical, y subcondral, cuando no llega a afectar cartílago y cortical. Y ya veremos que el edema en cada patología cambia un poquito. En el trauma agudo, el edema traumático tiene una apariencia espiculada, pobremente diferenciada y siempre localizada adyacente al impacto. Además, en la clínica aguda a veces se puede ver inflamación de las partes blandas próximas. Vamos a empezar con algunos casos. Una fractura subcondral, varón 32 años tras impacto, y podemos ver perfectamente en el T1 esta fractura subcondral, como os he dicho, no llega hasta cortical del cóndilo. Y ya podemos ver que en el T2 también lo podemos visualizar, pero por eso, porque está rodeada por edema y este cambio de blanco a negro se puede visualizar en el T2. Además, en este caso, aquí también podemos ver una rotura del ligamento colateral medial. Otra imagen, pero aquí ya un poco más avanzada,
ya que se ve que hay una fractura con un fragmento osteocondral que está un poco hundido. Se ve una fractura de disrupción y, bueno, como hemos visto, sobre todo la línea de fractura, siempre visualizarla, y este edema, quedaos con esta idea, un edema muy localizado y muy adyacente a la fractura y al trauma. La segunda patología que vamos a ver es la fractura subcondral por insuficiencia, también conocida antes, y a veces hoy por un término inapropiado, como osteonecrosis espontánea, que lo veremos ya por qué se llamó así. Y empezaremos con un poco también de léxico. Tres conceptos que a veces lían bastante es fractura de estrés versus fractura de insuficiencia y fractura de fatiga. Están muy relacionadas, pero son muy diferentes. Lo que hay que tener claro es que la fractura de insuficiencia como de fatiga son ambas fracturas de estrés. Lo único que la fractura por insuficiencia es una fractura que ocurre con el uso o un estrés normal del hueso, pero el hueso es abnormal, por eso ocurre la fractura. En cambio, la fractura por fatiga es un hueso sano, un hueso normal, pero como tiene un sobreuso o más estrés, es cuando ocurre esta fractura. Y ya que tenemos esto claro, vamos a centrarnos ahora en las fracturas por insuficiencia. Como hemos dicho, la etiología partimos de una debilidad de la estructura ósea, ya sea osteoporosis, alteración de meniscos o cartílagos, etcétera, etcétera. Luego veremos la lista completa. Y tras un mínimo trauma, o incluso a veces es atraumático, ocurre una fractura por insuficiencia. Y es por esto que antes, esto puede evolucionar a colapso y osteonecrosis secundaria. Y es por eso que antes se llamaba osteonecrosis espontánea, porque pacientes que tras mínimo trauma, incluso atraumático, vienen con dolor y de repente se hace el estudio y ven que tiene una osteonecrosis. En el fondo no es espontánea, a una causa subyacente. Lo único que antes no se conocía que había esta causa subyacente. Así que siempre que podamos, vamos a definir como esta patología como fractura por insuficiencia y nos intentamos ahorrar llamarlas osteonecrosis espontáneas. Demográficamente afecta más a mujeres, casi 3 veces más, y suelen tener una edad más de 60 años. Y la clínica, como hemos dicho, tras mínimo trauma, incluso sin trauma, aparece con dolor súbito. Y es muy, muy, muy típico la clínica porque el paciente se acuerda del instante, del momento exacto y te lo cuenta perfectamente. Estaba caminando, haciendo un poco de jogging y de repente un dolor insufrible y no ha parado desde entonces. Aquí he puesto una lista de las asociaciones, sobre todo quedarnos con la más importante, que es la más frecuente también, la osteoporosis y siempre que es la asociación con bifosfonatos. Y luego, bueno, de toda la lista también tenemos diabetes, enfermedad de Paget, Farman, glucocorticoides, radio y quimioterapia, y también muy asociado a lesiones meniscales, tanto meniscectomía como la rotura meniscal radial posterior. Y hay algo radiológicos, lo más frecuente, y lo que tenemos que tener claro es que casi siempre, casi el 90% o el 60% de los casos ocurren en la región central del cóndilo, ya que es donde ocurre la mayoría de carga de paciente, por lo tanto, ahí aparecerá sobre todo esta patología. Menos frecuentemente también aparece en la meseta tibial central y muy, muy, muy poco frecuente periferia de la superficie articular. Como podemos ver, sigue siendo una fractura, podemos seguir viendo que existe esta línea de fractura, igual que la otra, pero no tan lineal y casi siempre a nivel paralelo a nivel subcondral. Y lo que sí que marca mucho la diferencia respecto a la fractura aguda es el edema que observamos. Como vemos en el diagrama, el edema es mucho más marcado e incluso se puede extender a una gran área, incluso afectar a todo el cóndilo. Esto es muy, muy, muy típico del edema por insuficiencia. Pero lo que también es muy importante saber es que la extensión de este edema no se correlaciona con el pronóstico. Aunque esté afectando todo el cóndilo,
el edema no va a marcar el pronóstico. Lo que sí que va a marcar el pronóstico es este engrosamiento subcondral que vemos aquí abajo, que ahora vamos a comentarlo mejor con imágenes, quedará más claro. Vamos a ver tres casos, desde más, digamos, benigno hasta una fractura más potencialmente con peor pronóstico. Empezaremos con este caso. Siempre vemos dos hallazgos, simplemente vemos la línea de fractura por insuficiencia y el edema adyacente. Como vemos, un edema mucho más marcado que en los anteriores casos. Cuando vemos un paciente con simplemente estos hallazgos, es buen pronóstico, incluso el 80% de los pacientes se recuperan con solo tratamiento conservador. Sin embargo, aquí ya vemos algunos hallazgos diferentes. Aquí quizás podía ser la línea de fractura, pero bueno, no se puede diferenciar claramente en este plano. Pero que vemos también el edema y además este engrosamiento, esta gran área hipointensa subcondral. Cuando vemos este hallazgo, ya podemos decir que está empezando a haber algo de osteonecrosis en el paciente. Y por lo tanto, ya empieza a haber un peor pronóstico en estos casos. Para decirlo que tiene como un poco de... Para decir que ya empieza a haber este mal pronóstico, este engrosamiento tiene que mostrarse un grosor más de 4 milímetros o mostrarse una longitud superior a 14 milímetros. Entonces ya podemos decir que ya es significativo y ya podemos decir que aquí ya ha habido inicios de osteonecrosis y probablemente el paciente va a ir a peor. Y aquí en este caso observamos sobre todo, remarcar esto, el gran edema, esto es súper típico de fracturas por insuficiencia y aquí se ve clarísimamente. Otro caso igual, muy similar al anterior, tenemos ya la línea de fractura, el engrosamiento subcortical y el edema. Incluso a veces tenemos que ver estas imágenes con cuidado porque la línea de fractura se puede camuflar con este engrosamiento subcondral. Pero bueno, estos tres hallazgos. Y el último caso, que esto ya es, digamos, como de muy mal pronóstico, es cuando ya ha habido esta fragmentación subcondral. De hecho, ya podemos ver que el líquido ya está entrando aquí y está separando el fragmento del hueso original. Y bueno, si esto va a avanzar, obviamente esto va a desaparecer y aquí ya podemos ver casi cómo está formando ya el defecto osteocondral. Continuaremos con la osteonecrosis avascular, la tercera patología. La etiología simplemente ocurre una reducción parcial o completa del riego sanguíneo al hueso. Múltiples causas: idiopática, trauma, corticoides, anemia falciforme, patología vascular y alcohol, entre otras. Pero estas son las más importantes y que tenemos que tener detrás de nuestra cabeza. Y otra vez, a modo del léxico, diferenciar osteonecrosis vascular, que es cuando esto ocurre, esta reducción parcial del riego o completa en la epífisis o a nivel subarticular, y se suele usar más el concepto de infarto óseo cuando ocurre en la meta o en la diáfisis. La demografía, pacientes de 40 a 50 años y sobre todo asociado a estas causas. Sabemos, paciente de 50 años con corticoides, sobre todo, es muy típico, y esta asociación es importante saberla. Y la clínica, a diferencia de otras patologías, es un dolor muy sutil, incluso puede llegar a ser asintomática hasta que se desarrolle un colapso y ya sea una patología ya muy avanzada. Radiológicamente, todo estas áreas necróticas. Áreas necróticas medulares contenidas en la médula grasa es lo que más nos va a aportar sobre esta patología. Estas áreas necróticas lo que destaca es que muestran un borde esclerótico bien definido, que es la representación entre el tejido viable y el tejido necrótico. Puede ser circunscrito o incluso llegar a nivel subcondral. Y estas áreas, radiológicamente, un hallazgo que es muy típico es el signo de la doble línea o double line sign.
ya que está rodeada por dos líneas. Una línea interna que es hiperintensa, que es el tejido de granulación o tejido de sustitución, y una línea externa que es hipointensa, que es el nuevo hueso esclerótico. Y bueno, comparado con las líneas de fracturas, este contorno suele ser continuo, sin interrupciones, y a veces de morfología ondulada y convexa. El edema, en estos casos, suele ser distal a la región infartada. Es decir, nunca afecta a la región desvascularizada. Y como factores de mal pronóstico, básicamente tenemos el tamaño y la localización. Si estas áreas necróticas afectan más de un tercio del cóndilo, probablemente progrese a un defecto osteocondral. Y sobre todo si afecta a la región medial y posterior del cóndilo, pues aún más riesgo de progresión. Empezamos con unos ejemplos. Como podemos ver, aquí se ve muy claramente esta doble línea. Son casos como muy llamativos. Áreas necróticas, ausencia de edema en el interior de la área desvascularizada y este double line que muy típico nos va a decir que estamos ante una osteonecrosis avascular. Otro caso, sobre todo aquí lo bonito es ver la evolución, que empezamos ya con un caso muy claro de osteonecrosis avascular, este edema que afecta al tejido viable y como poco a poco ese tejido necrótico va avanzando, progresando y perdiendo su señal. Esto probablemente en el futuro, si se hiciera al cabo de varios años, se podría llegar a ver algún defecto osteocondral en estas resonancias. La cuarta patología es la osteocondritis dissecans, una patología un poco compleja de entender y tanto que incluso no sabemos exactamente su origen, su historia natural o el tratamiento está un poco así entredicho y estamos habiendo mucha investigación para conocer un poco más esta patología. La etiología, de momento, se piensa que es por causa idiopática y lo que ocurre es una pequeña disrupción en el epífisis, que lo que va a producir es que un segmento epifisario se mantenga cartilaginoso mientras que el resto del hueso progresa. Y esto va a quedar un pequeño defectillo, que luego veremos que se puede solucionar o progresar a un defecto hasta la madurez. La demografía, pacientes de 10 a 40 años y sobre todo en varones, casi el doble de pacientes. Y como vemos, la patología afecta de los 10 a los 40 años, pero eso es porque tiene dos presentaciones, una forma juvenil y una forma adulta. Y con factores de riesgos, deportistas de élite preadolescentes. La mayoría de casos vienen de este tipo de pacientes. Clínica puede venir como de dos maneras, un mínimo dolor que se exacerba con el deporte o simplemente queda asintomático hasta que el fragmento óseo produce clínica. Aquí vemos un poco la evolución. Tras esta disrupción, esta región puede mantenerse cartilaginosa durante un tiempo, pero al final lo que va a producir es un hueso descendiente, es decir, como una lesión, un hueso que viene aparte del hueso originario. Si presenta buena evolución, el paciente mantiene reposo y tenemos suerte, este fragmento va a volver digamos, al hueso paterno, al original, y se producirá esta pequeña lesión que, bueno, a veces tiene importancia y a veces no. Depende de cómo vaya evolucionando en el futuro y cuánto el deporte vaya haciendo. O puede tener una mala evolución y este hueso descendiente se puede separar del todo, produciendo inestabilidad y disrupción. Lo que es importante es saber describir la resonancia magnética, ya que dependiendo de las características de la lesión puede cambiar la planificación quirúrgica y el manejo. Así que, sobre todo, estos 4 conceptos, nombrarlos bien en el informe.
definir si es estable o no estable, que ahora vamos a ver los criterios de estabilidad, la composición del fragmento, ya si es cartilaginoso u óseo, y si es un mixto, bueno, más o menos decir qué porcentaje tiene cada una, cómo es la integridad del cartílago articular y el número de piezas óseas. Y aquí vemos los 4 hallazgos de inestabilidad de la osteocondritis dissecans. Este diagrama se ve claramente cómo son. Primero de todo, un borde hiperintenso en la interfaz entre el fragmento y el hueso adyacente. También podemos ver pequeñas lesiones quísticas debajo de la lesión, que consideramos ya significativas si son más de 5 milímetros. El defecto lineal articular, que se extiende hacia la lesión, o simplemente se puede ver ya el fragmento óseo. Cuando estamos en un paciente adulto, con estos 4 criterios coinciden la sensibilidad y especificidad al 100%. Sin embargo, si el paciente es más joven, a pesar de tener una sensibilidad muy alta a esos 4 criterios, la especificidad es solo del 10%. Así que se han creado como estos 3 subcriterios para la forma juvenil para llegar a una especificidad del 100%. Y simplemente son como un poco continuaciones de los previos criterios. El primero es tener que el borde hiperintenso que rodea la lesión, es decir, seguimos en el número 1, pues tenga la misma lesión, la misma señal que el líquido sinovial. El segundo criterio es tener un borde externo con baja señal en T2, que es lo que representa el tejido fibroso o esclerótico. Y el tercer punto, múltiples roturas en la placa ósea subcondral. Pero bueno, sobre todo que hace con este esquema, que es muy gráfico y te dice muy bien cuál es la inestabilidad de la osteocondritis dissecans en la forma adulta. Un par de ejemplos. Este es un paciente varón, 17 años, y como podemos ver, ya se empieza ya a fragmentar este hueso descendiente del hueso originario, con una pequeña lesión quística aquí, la hendidura del cartílago articular, y bueno, ese sería un caso bastante completo. Y si esto progresa, que es este otro paciente, que es un paciente varón de 18 años, que se levanta de la cama escuchando un pop y viene ya con clínica de poca extensión de la pierna, y aquí ya vemos que ha evolucionado ya hacia el propio defecto óseo directamente. Ha habido una osteocondritis dissecans asintomática desde entonces, ha evolucionado y este fragmento simplemente se ha escapado del hueso, digamos, hueso paterno. Y podemos ver el gran cráter del defecto osteocondral y cuando vamos scrolleando ya encontramos el fragmento óseo por aquí. Otro caso, no siempre va a evolucionar. En algunos casos se puede recuperar espontáneamente, bueno, con reposo obviamente. Y aquí vemos ya el inicio de una osteocondritis, pero que al cabo de los 6 meses vemos que se va recuperando y ya un poco uniendo al hueso normal. Y un último caso, bueno, el fragmento descendiente, como hemos visto antes, la línea hiperintensa subcondral, el defecto articular. Aquí no hay una lesión quística clara, pero bueno, otro caso de osteocondritis. Y por último, tenemos rápidamente sobre la osteoartritis. La etiología no está conocida del todo al 100%, pero bueno, es una combinación de múltiples degeneraciones articulares y un importante componente genético, sobre todo en la forma primaria. Demografía, sobre todo mujer anciana. Incluso más del 12% de la población de más de 45 años presentan hallazgos a menos leves de osteoartritis. Y clínica, dolor largado, sin presencia de trauma agudo, son todo cambios genéticos y degenerativos que sobre todo afectan al condilo medial. Y hallazgos radiológicos, y esto ya supongo que muchos ya lo conoceremos, disminución del espacio interarticular o desgaste meniscal. Observamos una esclerosis subyacente
que es por depósito de nuevo hueso y formación de callo por las microfracturas, y áreas que se conocen como pseudoedema o edema-like, que por resonancia las vemos y actúan igual que el edema, hiperente 2 y puente 1, alrededor de la lesión, y realmente se comportan mucho como edema. Lo único que mucha gente le gusta llamarle pseudoedema o edema-like, porque se ha visto que histológicamente no hay tanto edema como parece, sino también que es un cambio de múltiples cosas. Un poco de necrosis, un poco de fibrosis, hemorragia, anormalidades. O sea que por imagen y radiológicamente parecen edema, pero histológicamente no es tanto así. Pero bueno. Y sobre todo, y lesiones quísticas subcondrales. Bueno, con contenido proteináceo, mixoide, mixto, etc. Mal pronóstico. Cuando empieza ya a ver estas áreas de pseudodema, ya hay un poco de mal pronóstico. Cuanto más dolor, peor el pronóstico. Y si además encontramos lesiones quísticas subyacentes, combinadas con el pseudodema, peor pronóstico. Y eso, acabaremos con el último caso, paciente de 50 años. Y bueno, aquí ya podemos ver esas áreas de pseudodema, la lesión quística, un poco el engrosamiento esclerótico aquí abajo, subcondral, dolor largado, un claro caso de osteoartritis. Y bueno, como conclusión y mensaje para ya a casa sobre esto, sobre todo que hay múltiples patologías que pueden llevar a un defecto osteocondral, así que cuando estemos informando resonancias y vemos un defecto osteocondral, pues bueno, intentar hacer un poco de detective, tener consideraciones antecedentes, clínicas, demografía, clínica del paciente, hallazgos, y poder a lo mejor aconsejar a nuestro clínico en plan, el origen de esto podría haber sido por X patología. Sobre todo antes de esto, el tema óseo, siempre valorarlo bien porque nos puede dar muchas pistas sobre la patología de base. El hallazgo de la doble línea en la necrosis vascular y siempre valorar la integridad del cartílago. Y esto sería la presentación de hoy. Muchas gracias, Ramón. Excelente presentación. Tenemos unas cuantas preguntas del doctor Pedraza. Perfecto. A ver, no sé si alguien ha tenido una pregunta antes, que se me ha colgado el Zoom y se me habían borrado las preguntas. Salva las ha vuelto a repetir. Si alguien tiene alguna pregunta, lo pueden poner en el chat. La primera pregunta sería, ¿el informe de una rodilla con posible defecto osteocondral debe influir la cuantificación de ciertos parámetros de radiómica o bien puede ser solamente un informe cualitativo? Bueno, yo creo que cuando encontramos un defecto, sobre todo es un hallazgo morfológico. Lo importante es describirlo bien, el tamaño, localización, si hay un fragmento óseo, lesiones adyacentes, sobre todo una descripción muy morfológica y, bueno, sobre todo esto, con las otras pistas que tengamos, intentar dar alguna pista más sobre la patología que podría haber habido de base. Vale. Después también pregunta si la secuencia de difusión puede ser útil en la valoración del defecto osteocondral en la rodilla. Sobre todo, más que para el propio defecto, para las patologías que hemos tenido antes, nos podría haber servido útil para distinguir entre algunas de las patologías. Antes son 5 patologías muy diferentes, no vamos a entrar en cada una, pero bueno, sobre todo que más que para el estadio final, porque en el fondo el defecto osteocondral es un estadio final que ya poco se puede hacer, es estas patologías previas para intentar prevenir ese final. También relacionado con la resonancia, pregunta a ver si el contraste ayudaría en el diagnóstico del defecto osteocondral de rodilla. Ya en estadio final poco podría llegar a aportar.
Si vemos algunos otros hallazgos de que podía haber alguna otra patología sincrónica o alguna otra cosa que, aparte del propio defecto, hemos dicho que es algo muy morfológico, nos puede dar pistas de esa otra cosa, pero del propio defecto en sí, yo no pondría contraste. Vale, perfecto. Y luego tenemos una última pregunta del doctor Pedraza. ¿El TAC espectral podría ser útil en la valoración de un paciente con defecto osteocondral de rodilla? Sí, bueno, lo que nos aportaría sería una mayor definición del propio hueso, y esto sería lo que más nos podría aportar. En la mayoría de casos, ya con la resonancia yo creo que haríamos suficiente y yo ahorraría la radiación y al paciente. O sea, yo creo que simplemente con la resonancia tendríamos más que suficiente. Pero con el TAC, pues obviamente siempre un poco mejor definición ósea tendríamos. Perfecto. Tenemos también ya conectado desde hace un buen rato al doctor Molina. No sé si quieres aportar algo a la sesión de los defectos osteocondrales de rodilla. La verdad que Ramón lo ha explicado muy bien con imágenes. Buenos días, ¿me No sé si escuchan? quieres ayudarle, sí, no sé si quieres ayudarle un poco con las preguntas del doctor Pedraza, si tienes algo que aportar. No, más o menos yo creo que las has respondido bastante bien, ¿no? Sobre todo, a ver, el tema del contraste no sería necesario para este tipo de patologías. Yo creo que no es útil poner contraste a la gente, no nos cambiará mucho el diagnóstico ni el manejo tampoco. Luego el tema del TAC espectral, la verdad es que no tengo mucho conocimiento de él, pero en este tipo de patologías lo que es el TAC no creo que tampoco nos pueda aportar mucho más. Aquí el tipo de pruebas diagnósticas que se tendría que hacer, pues básicamente es inicialmente una radiografía, que esto muchas veces no se hace y puede ayudar bastante al diagnóstico. Creo que está infravalorada muchas veces, no se utiliza tanto, pero creo que una radiografía inicial siempre va muy bien. Y luego la resonancia, por supuesto. Más que nada porque para ver muchas veces los focos de edema óseo o la afectación del cartílago, te puede ayudar mucho la resonancia. Y luego aquí el TAC, yo creo que tampoco el papel que tiene no es muy importante, a no ser que el paciente pues, no se pueda hacer resonancia por cualquier contraindicación, pero yo creo que no tiene mucha utilidad. Y nada, y por lo otro ya está, pues felicitar por la presentación, que está muy bien, me gusta muy bien cómo se ha explicado y todo. Y nada, solo decir que muchas veces no es tan fácil, ¿no? Aquí muchos casos de los que ha puesto, pues realmente son un poquito más claros, ¿no? Lo que es una osteonecrosis, lo que es una insuficiencia, todo esto, pero muchas veces los que nos dedicamos a eso vemos que al día a día hay muchas lesiones de estas que no te cuesta mucho etiquetarlas, ¿no? Entonces, bueno, lo que comentaba, pues una buena descripción de la lesión, ¿no? Dónde está localizada, cuánto afecta, ¿no? Si está afectado el cartílago, fragmento desplazado, si ya hay lesiones quísticas, ¿no? Que te indica que ya, bueno, que ya lleva un tiempo esta lesión, si es estable, inestable, el edema, todas estas cosas que te pueden ayudar un poquito pues luego al traumatólogo, al médico que lo va a tratar, ¿no? Para decidir el tratamiento final. Y por lo otro ya está. Nada, felicitar por la presentación y ya estamos. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. ¿Algo que añadir del doctor Pedraza para concluir la sesión? Bueno, yo creo que, bueno, felicitar al ponente, lo ha hecho, Ramón, lo has hecho de fábula, muy bien. También agradecerte, Diego, la moderación que has hecho excelente y Xavi los comentarios. Ya sabéis que siempre me gusta al final hacer un pequeño resumen. Yo cogería lo que has hecho al principio y al final. Al principio nos ha dicho que es el estadio final de muchas enfermedades, has hecho un cuadro con 5 enfermedades fundamentalmente, y nos has hablado en cada una de ellas de los antecedentes. Y al final de todo, antecedentes que si es joven, si es mayor, que si hace deporte, ¿no? Y la edad también. Y al final de todo has dicho 3 palabras, has dicho edema, cartílago y dedo de línea de necrosis vascular. Entonces quizás, y además Xavi lo ha repetido, lo del cartílago, lo del edema. Entonces yo creo que quedarnos con esta idea de ir a buscar el edema, el cartílago y descartar la necrosis vascular. ¿Te parece bien el pequeño resumen, Ramón? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues simplemente recordar a todos, bueno, os informo que el lunes que viene tendremos al doctor Rafael Arnaz. Rafael Arnaz es jefe de radiología de uno de los hospitales de Sevilla y él nos va a hablar de cómo en Andalucía los compañeros de los hospitales de Andalucía están haciendo el control de dosis por TAC. Nos va a explicar la experiencia de trabajo multicéntrico y yo creo que puede ser muy interesante. Por lo tanto, están todos invitados el lunes que viene a las 8 de la mañana. Gracias a todos, que tengan un buen día. Gracias, Diego, Xavi, Ramón, gracias a todos. Gracias. Adeu.
Buen fin de semana a todos. Igualmente.